días, soy Samuel Vidal y el día de hoy estaré exponiendo sobre lo que vendrían a ser el enlace de comunicación por fibra óptica. Como bien sabemos, vivimos en la era de información, en la que cada video en streaming, cada videollamada, cada transacción bancaria que hacemos viaja en forma de pulsos de luz a través de fibras de vidrio. Pero, ¿cómo se diseña y evalúa su enlace de fibra óptica? ¿Qué parámetros se miden? ¿Qué pérdidas afectan la señal? ¿Cómo se sabe si la transmisión es confiable? Hoy trataré de responder cada una de esas preguntas. Muy bien, primero que todo, comencemos con lo básico. ¿Qué es un enlace de fibra óptica? El mismo es el conjunto de elementos que permiten transmitir información mediante pulso de luz a través de una fibra de vidrio o plástico. Tiene tres componentes fundamentales, los cuales serían el transmisor óptico, que se encarga de convertir la señal eléctrica en luz. Para ello se utiliza un LED o un láser de inyección como fuente luminosa. Como otro punto tendríamos la fibra óptica, que es el medio de transmisión, el cual guía la luz mediante el principio de reflexión interna total, confinando así la señal en su núcleo. Y como último tendríamos el receptor óptico, el cual es el que convierte la luz recibida nuevamente en señal eléctrica, y para ello usa un fotodetector y un amplificador. Muy bien, ¿para qué se usa la fibra óptica en lugar de cobre? Las razones son varias, principalmente porque es inmune a interferencias electromagnéticas, tiene una atenuación mucho menor, lo que permite distancias más largas sin repetidores. A su vez también ofrece un ancho de banda prácticamente ilimitado y es más segura porque es muy difícil de intervenir sin ser detectado. En ellos podemos ver que los enlaces pueden ser punto a punto, en estrella, en anillo o en malla, dependiendo de la topología de la red, pero el más común es el punto a punto, que es el que vamos a analizar el día de hoy. Muy bien, ahora vamos a pasar a las mediciones en un enlace de fibra óptica. Para garantizar que un enlace funcione correctamente, necesitamos medir varios parámetros clave. Los más importantes son la potencia óptica, la cual es el nivel de luz presente en un punto del enlace. Este se mide en dBm, que son decibelios referidos a 1 milivatio. Una potencia de 1 milivatio son 0 dBm, 10 milivatios son 10 dBm y 100 milivatios son 20 dBm. Como segundo punto tendríamos la atenuación, la cual es la pérdida de potencia por unidad de longitud expresada en dBm sobre kilómetros. Este representa cuánta luz se pierde a medida que viaja por la fibra. Y como tercer punto tendríamos el ancho de la banda, el cual indica la capacidad de transmisión de información. Este se mide en megahercios por kilómetro o gigahercios por kilómetro. En cuarto punto tendríamos la pérdida total del enlace, que es la suma de todas las pérdidas del sistema, incluyendo la fibra, conectores, empalmes y un margen de seguridad. Todo ello se expresa en dB. Ahora, vamos a hablar de los que vendrían a ser las unidades. El dB es una unidad relativa que expresa la relación entre dos potencias. La fórmula es dB es igual a 10 por el logaritmo en base 10 de la relación en potencia. El dBm en cambio es una unidad absoluta porque esta está referida a 1 milivatio. Ahora bien, ¿qué instrumentos se utilizan para medir todo esto? Tenemos el medidor de potencia óptica, que mide el nivel de luz en dBm en cualquier punto del enlace. También tenemos la fuente de luz estabilizada, que emite una luz de referencia de longitud de onda conocida y potencia constante, permitiendo medir las pérdidas por comparación. Y también tendríamos el OTDR, que es el reflectómetro óptico en el dominio del tiempo, el cual es un instrumento avanzado que envía pulsos de luz y analiza las reflexiones que retoman, el cual a su vez permite localizar fallos, medir atenuación punto por punto y detectar conectores, empalmes o roturas a lo largo de toda la fibra. Es como un radar para la fibra óptica. Muy bien, ahora pasaremos al tercer punto, que serían el SNR y el BER. Para evaluar si un elemento es confiable usamos dos indicadores fundamentales, la cual serían la relación señal o ruido
o por sus siglas SNR, y la tasa de bits erróneos o por sus siglas BER. ¿Qué es, primero que todo, qué es el CNR? Este es el consciente desde la potencia en la señal óptica y útil y la potencia del ruido presente en la recepción. Cuanto mayor es el SNR, mejor es la calidad de la señal recibida. En comunicaciones digitales se busca típicamente un SNR superior a 20 dB para garantizar una transmisión confiable. Ahora bien, ¿qué factores afectan a este mismo? Básicamente solo son 4. La atenuación de la fibra, la cual reduce la potencia de la señal, la dispersión de los pulsos, que ensancha los bits y dificulta su detección, mejor dicho, el ruido del receptor, que incluye ruido térmico y ruido de disparo, y las interferencias externas, que aunque en fibra óptica son mucho menores, aún siguen siendo un problema pues. Ahora bien, ¿qué es el BER? Es la probabilidad de que un bit sea recibido de forma incorrecta. Se expresa como un cociente, es decir, bits erróneos divididos entre bits totales transmitidos. En sistemas de fibra óptica, el estándar de calidad exige tasas de error del orden 10 elevado a la menos 12, es decir, un error por cada 10 a la decimosegunda potencia. En la práctica, esto significa que un enlace de 10 GB tendría menos de un error por hora. Es una confiabilidad impresionante. Y la relación entre SNR y BER es inversa. A mayor SNR, menor BER. Si el SNR es bajo, el receptor tendrá dificultades para distinguir entre un 1 y un 0, aumentando así la probabilidad de error. Por eso, el diseño del enlace debe garantizar un SNR suficientemente alto para mantener el BER dentro de los límites aceptables. Muy bien, ahora vamos a pasar a la cuarta parte, que serían las pérdidas en un enlace de fibra óptica. Las pérdidas en fibra óptica, también llamadas atenuación, se clasifican en intrínsecas, que son propias del material, y extrínsecas, que son debido a la instalación, a los conectores o los empalmes. Muy bien, primero la absorción, la cual es la parte de la luz que es absorbida por el material debido a impurezas, como iones de agua o metales, así como la vibración molecular del vidrio. La luz absorbida se convierte en calor, reduciendo así la potencia transmitida. Como segundo punto tendríamos la dispersión de Rayleigh. Esta es causada por fluctuaciones microscópicas en la densidad del vidrio. Es inversamente proporcional a la cuarta potencia de la longitud de onda. Esto significa que es mayor para longitudes de onda cortas, por eso la atenuación es más alta a 850 nm que a 1550 nm. Como tercer punto tendríamos la dispersión de Mie. Esta es causada por partículas o defectos del tamaño comparable a la longitud de la onda de luz. Es decir, que es menos común en fibras modernas de alta calidad porque los procesos de fabricación se han minimizado estas impurezas. Los valores típicos de atenuación intrínseca son para fibra multimodo a 850 nm entre 2,5 y 3,5 dB sobre kilómetros. Para fibra multimodo sería a 1300 nm, aproximadamente 0,8 dB sobre kilómetros. Para fibra monomodo a 1300 sería a 1310 nm, lo cual sería una escala más o menos entre 0,35 y 0,4 dB sobre kilómetros. Y para fibra monomodo a 1550 nm, esta variaría entre 0,2 y 0,25 dB sobre kilómetros. Como podemos observar, la atenuación disminuye al aumentar la longitud de onda. Las ventanas de 1550 nm es la de menor pérdida por kilómetro. Por eso los enlaces de larga distancia operan allí. Las redes de corta distancia, en cambio, usan 850 mm por ser más económicas. Ahora bien, vamos a hablar sobre las pérdidas por conectores. Las pérdidas extrínsecas serían también llamadas de inserción, las cuales se producen al conectar dos fibras. Las causas principales son la desalineación lateral, que ocurre cuando los núcleos no están centrados. También tendríamos la separación axial, la cual es cuando hay un espacio de aire entre las fibras que genera pérdidas por reflexión de Fresnel.
También tendríamos la desalineación angular, las cuales nos indica que las fibras no están perfectamente aniladas en el ángulo, y la contaminación, que podrían ser tanto el polvo, arañazos o grietas en la cara del conector. Los valores típicos son de 0,1 a 0,2 dB para conectores premontados de fábrica y de 0,2 a 1,0 para conectores determinados en campo. Por eso en enlaces críticos se usan conectores de alta calidad y se mantienen rigurosamente limpios. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre las pérdidas por curvatura. Otro tipo de pérdidas son las pérdidas por curvatura, que en algunos textos se llaman pérdida de los caracteres, los cuales se producen cuando la fibra se dobla más allá de su radio mínimo. Esta se divide en dos tipos principalmente, los cuales serían las macropérdidas, que son curvaturas de radio pequeño, como cuando doblamos la fibra accidentalmente y la luz abandona el núcleo y a su vez se pierde. Y también tenemos las micropérdidas, que son microcurvaturas debido a presión, temperatura o mala instalación, que son deformaciones diminutas que provocan pérdidas sutiles pero acumulables. Para evitar todo esto es necesario mantener el radio de curvatura por encima del mínimo especificado por el fabricante. Típicamente sería entre 30 milímetros para fibras monomodo, y evitar tensiones excesivas durante la instalación. El cómputo de las pérdidas sería que finalmente el cómputo de las pérdidas es donde juntamos la fórmula en general. Las pérdidas totales del enlace de B atenuación es igual a la atenuación del cable más pérdidas de conectores más pérdidas de espalme, donde la atenuación del cable es igual al coeficiente de atenuación en dB sobre kilómetros multiplicado por la longitud en kilómetros. Y la pérdida de conectores sería igual al número de conectores multiplicado por la pérdida por conector. Y por último, la pérdida de empalmes, la cual sería el número de empalmes multiplicado por la pérdida por empalme. Un ejemplo práctico sería que imaginemos un enlace de 10 kilómetros con fibra monomodo a 130 nm con dos conectores y un empalme por fusión. Usando valores típicos, la atenuación del cable 0,5 por kilómetros por 10 kilómetros es igual a 5 dB. Las pérdidas de conectores serían de 0,75 por dos conectores, lo cual sería igual a 1,5 dB. Y la pérdida de empalme sería de 0,3 por 1 por un empalme, lo cual nos daría como resultado 0,3 dB. La pérdida total en sí entonces sería de 5 más 1 medio más 0,3, lo cual nos daría como resultado final 6,8. Muy bien, esto fue todo, espero que les haya gustado y que hayan entendido.